Bueno, los que están asistentes también aquí por la llamada de Zoom, conocen que los semilleros de investigación no solamente funcionan en los posgrados, sino también en el pregrado. Nosotros tenemos un semillero de investigación en el programa de diseño gráfico de la Fundación Universitaria de los Libertadores, que se llama Trampantojo, Ilusión y Engaño Visual. Este semillero fue creado por nuestro compañero Armando Chicangana, y ya nos va a contar. No, es que curiosamente los semilleros de investigación siempre están asociados a un proyecto de investigación, por lo menos en la universidad en la cual nosotros estamos trabajando actualmente, que es la Fundación Universitaria de los Libertadores. Y aquí curiosamente con los estudiantes de diseño gráfico en ese momento y con estudiantes de artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, revisando como problemáticas alrededor de la gráfica, especialmente del dibujo, dijimos, ¿por qué no comenzamos a indagar qué es lo que está pasando con el dibujo a nivel universitario en todas las instituciones que tiene Colombia? Y comenzamos a revisar cuál es la importancia del dibujo en tanto desarrollo de pensamiento, en tanto desarrollo de memoria visual y también un poco la parte pedagógica, porque nos llamaba poderosamente la atención cómo en algunos programas en donde el diseño fundamentalmente, donde el dibujo es importante, lo fueron desapareciendo y descartando como parte de ese proceso formativo. En esa indagación encontramos cosas muy interesantes y nos dio pie para comenzar ya un proyecto de investigación en donde lo primero que abordamos fue el dibujo y especialmente el dibujo gráfico y artístico para tratar de entender también lo que habíamos encontrado con el semillero Trampantojo. Y ahí es cuando aparecen los dos compañeros interesados también en la gráfica y con el propósito de mirar más allá del dibujo. Javier es diseñador industrial, el maestro Oscar es diseñador gráfico, yo soy artista plástico y visual, y nos unió, digamos, esa inquietud por saber qué estaba pasando con la gráfica. Y una vez superado el concepto del dibujo, que también estábamos trabajando con algo parecido a lo que hacemos ahora en ilustración, que es el campo expandido de la ilustración, dijimos, pues miremos y analicemos en nuestra universidad cómo se está viendo ese concepto de la ilustración. Y ahí comenzó Imago. También los hallazgos permitieron crecer el programa y llevar a lo que estamos haciendo ahora, que es una forma de difundir ese trabajo fundamentalmente que hacen los jóvenes creadores, que los hemos denominado ilustradores emergentes, que tienen una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de elementos gráficos muy interesantes que ya les vamos a mostrar. Y comenzamos con Imago, ya llevamos 2 años de Imago y estamos pues realmente satisfechos con todo lo que puede hacerse de aquí en adelante. En eso andamos, a eso. Sí. Bueno, ya estamos superando el proceso técnico. Entonces, acabándoles de contar, Imago, el semillero Trampantojo inicia en el año 2020 a trabajar el proceso de la ilustración gráfica como sus categorías emergentes. Las categorías emergentes empezamos a encontrar que el concepto del imaginario colectivo con respecto a la ilustración está enfocado únicamente hacia la parte estética y decorativa muchas veces en el campo editorial. Y nos encontramos que la ilustración llega mucho más allá, desde la ilustración científica, la ilustración conceptual, el graffiti, la ilustración corporal cuando hablamos del body painting, el tatuaje, la ilustración experimental, como hemos visto ya casos bastante interesantes en Europa, en Asia, cuando hacemos ilustraciones a partir del concepto de píxel, pero en 3D, y cuando hablamos no precisamente de un software, sino, por ejemplo, utilizando elementos como Legos para construir estos píxeles y generar unas ilustraciones. Cuando utilizamos conceptos cotidianos, por ejemplo, en el caso de Colombia, las abuelas, las personas de la tercera edad trabajan mucho en bordado y encontramos que hay unos ilustradores que empezaron a trabajar la ilustración a través del bordado, ya sea de punto de cruz, punto de cadeneta, etcétera, etcétera. Unas técnicas cotidianas que nos permiten llegar a unos procesos muy interesantes. Encontramos también que la ilustración puede llegar a permear otros campos, como lo son los videojuegos, los escenarios de videojuegos, las animaciones, el llegar a permear también
algunos elementos de la cotidianidad o de las problemáticas sociales que tiene cada país. Por ejemplo, cuando hablamos de la violencia contra los niños o contra la mujer, de ahí surgen muchos proyectos. Precisamente nuestros estudiantes dentro del semillero han hecho esas exploraciones. Hemos hecho exploraciones de ilustración para ciegos, para personas invidentes. En este tipo de procesos hemos estado explorando muchísimas cosas donde se ha logrado encontrar un caldo de cultivo bastante importante, donde queremos recuperar los colectivos de ilustración que existen en Colombia y que sabemos que en Latinoamérica existen, pero a un nivel underground, donde estos colectivos son un poquito mimetizados, que solamente se presentan en algunas ocasiones, y lo que queremos es resaltar y exaltar y que se muestre públicamente estos procesos de ilustración, y que obviamente dentro del campo expandido, como lo mencionaba Armando hace un momento, se genera un proceso para el profesional del diseño o de las artes visuales o el artista plástico, en el que le permite ejercerlo como un campo de acción de su profesión, no como un hobby o como una parte decorativa como el imaginario colectivo bien lo tiene en este momento. Entonces nos encontramos con la primera exploración. Cuando hacemos esa caracterización, terminamos en un proceso, coincide en un momento muy bonito de la institución en la que trabajamos, la Fundación Universitaria de los Libertadores, que cumple 20 años en programa de diseño gráfico, y encontramos una publicación donde encontramos que nuestro programa de diseño gráfico fue bastante fuerte y sigue siendo muy fuerte en la parte de la ilustración gráfica. Y de aquí surge el libro Miradas de una historia, 20 años de transformación visual, que es la primera parte que vamos a mostrar. Sí, también vale la pena señalar, por un lado, que el grupo de investigación se fue nutriendo con una cantidad de personas que estaban interesadas y que, como decía, un poco clandestinamente venían trabajando sin un proceso formativo a nivel superior, sino por pura intuición, por pura experimentación, pero llegaron a producir procesos muy interesantes que en Imago 1 y en Imago 2 han venido socializando con nosotros. Pero lo otro es que, digamos, nuestro punto de partida surge de una teórica de los años 60, Rosalind Krauss, que a propósito de las esculturas de Smithson, de las obras de Smithson de Land Art, acuña el concepto de arte en el campo expandido, que luego recoge Juan José Gómez Molina en el dibujo en el campo expandido. Y eso nos motivó para mirar que ese campo expandido era posible, perdón, aplicarlo en lo que estábamos haciendo nosotros con respecto a la ilustración. Y por otro lado, yo llevo ya en la universidad 13 años y recién llego a la universidad, está a punto de celebrarse el 10º aniversario de la creación del programa gráfico. Y en mi condición de artista plástico, la directora me encomienda desarrollar una curaduría para dar cuenta de lo que decía el maestro Javier hace un momento, de cómo el diseño gráfico aquí en Colombia, y especialmente el diseño gráfico libertador aquí en Colombia y en el exterior, estaba teniendo una gran acogida, fundamentalmente a propósito de la ilustración. E hicimos una exposición muy grande en el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, en donde recogemos una serie de categorías que casi que son nuestro punto de partida para este segundo evento de los 20 años de Imago Festival. Entonces, eso quería que quedara un poco ahí para que se sintiera ese devenir de nuestro proyecto, para que se viera esa continuidad, cómo recogemos la historia, por eso el nombre del libro, recogemos la historia que el programa de diseño gráfico de la Fundación Universitaria de los Libertadores ha tenido y que queremos proyectarlo hacia el futuro, ojalá durante muchos años más. Y en ese sentido se establece entonces esta primera versión, este primer encuentro de reconocimiento de las categorías emergentes de la ilustración. Como resultado, ya hace un año, nosotros establecemos unas memorias, establecemos, digamos, una curaduría de cuáles habían sido esas, por un lado, las participaciones de cada una de esas categorías, personas a nivel local, personas a nivel internacional. Se contrasta también esto con la participación
de diseñadores, ilustradores, artistas visuales que hacen parte de esa primera cartel de Imago 1. Y es allí donde comenzamos a establecer unos primeros hallazgos que se van contrastando con las categorías que inicialmente como grupo de investigación habíamos reconocido. Este año tuvimos la grata sorpresa que los hallazgos se amplían. Reconocemos otros comportamientos como tanto ilustradores, diseñadores, nos comparten sus métodos de trabajo, y creo que aquí ya se sienta una diferencia entre lo que había sido la primera y segunda versión, porque en este año, que es hace una semana que culminamos nuestro segundo encuentro, pudimos reconocer que esos métodos de trabajo, esas maneras de interpretar la imagen, no es solamente una imagen, obviamente, que obedece a unas condiciones subjetivas, sino obedece a unas condiciones de relación, digamos, de mercado, obedece también a unas relaciones editoriales. Cada uno de esos segmentos tiene unos parámetros o unas indicaciones que nos van permitiendo reconocer cómo se interpreta la ilustración gráfica. Y eso creo que dentro de estos primeros hallazgos de una semana hoy, vamos ampliando esas memorias, vamos ampliando esos campos extendidos dentro del concepto de investigación y cómo esos métodos de trabajo que, si bien nosotros tenemos unas referencias, digamos, clásicas, aquí esos métodos son un proceso y un resultado de lo que cada artista visual, cada diseñador, cada ilustrador nos comparte, porque hace parte de su experiencia directa, hace parte de su experiencia in situ, cómo se relaciona con un entorno de mercado, cómo interpreta y cómo resuelve ese producto visual para que sea, obviamente, pues publicado en los respectivos medios. Bueno, hay un elemento significativo dentro de esos hallazgos que nosotros consideramos importante, y es que el concepto de ilustrador, y casi siempre ilustrador con apellido, ilustrador digital, ilustrador para editorial, ilustrador X, ha ido desapareciendo por la misma tradición de estas personas dedicadas, entre comillas lo digo, al oficio, y se han autodenominado artistas visuales. Y eso nos hace recordar cómo antes, inclusive algunas tendencias del diseño negaron la influencia del arte y negaron la influencia de la estética a esta creación, porque la ilustración en todos sus sentidos es creación. Y estos artistas comenzaron a recoger, yo diría que inclusive esa epistemología artística, y ponerla al servicio de la gráfica. Yo prefiero muchas veces hablar de gráfica y no de ilustración, porque a veces siento que nos quedamos corticos diciendo ilustración, y creo que también la gente, como decía el maestro Javier, están en un imaginario en donde la ilustración es esta y pare de contar. Y abrir esas fronteras, como sucede en la posmodernidad, ha sido vital para que nosotros podamos entendernos con toda esta gran cantidad de artistas gráficos que nos están acompañando y que quieren seguir difundiendo esa gran disciplina, porque ya la podemos considerar como una disciplina al nivel de muchas otras, que es la ilustración gráfica. Bueno, lo que ustedes pueden observar en pantalla precisamente es el resultado de esa primera fase de investigación-creación, donde dentro de la celebración de estos 20 años mostramos, pues, digamos, las capacidades que tienen los estudiantes dentro del proceso. Pero el core, o lo más importante del libro, está basado en la ilustración y producto tanto de egresados de nuestro programa como de estudiantes de los cursos en este instante, ¿no? La presentación del libro hoy también la tenemos dentro de la segunda muestra de obra creación, por invitación también por parte de este evento, y por eso queremos compartir inicialmente, digamos, que fue parte de este resultado. En este momento nos encontramos en construcción de dos productos editoriales más, uno que está referido a la finalización de las memorias que tienen que ver con la primera versión de Imago Festival, y el segundo a uno que denominamos Ilustre Libertador. Precisamente invitamos a nuestros egresados que pues queríamos mencionar algo bastante particular, y es que nuestro semillero, a pesar de que es un semillero que estamos compartiendo con una universidad en Brasil y con otras universidades en Bogotá, nuestros egresados, los graduados,
están participando de este proceso. Por esa misma razón decidimos generar una publicación donde nuestros egresados están escribiendo acerca de su ejercicio profesional a través de la ilustración. Digamos que esto es una de las cosas más relevantes que estamos generando para demostrar que el ejercicio de la profesión dentro de las industrias culturales es bastante fuerte y va a tener bastante impacto. Sí, curioso también que en estas indagaciones que hemos hecho solamente encontramos 2 publicaciones, una de la Pontificia Universidad Javeriana sobre egresados ilustradores y otra por allá en Manizales, si no estoy mal, de un semillero de investigación que habla sobre arte, pero de resto absolutamente cero pollito, como digo yo. Bueno, entonces, como estábamos comentando, pues estamos aquí mirando este proceso. Próximamente estaremos lanzando también las siguientes 2 publicaciones que acabamos de mencionar. Y por otro lado, pues también queremos darnos a conocer, también dando que este va a ser un proyecto que siempre va a estar inconcluso, porque pretendemos que Imago Festival se convierta en un evento anual. Ya llevamos nuestra segunda versión, esperamos poder continuar a través de los años y generar precisamente este tipo de exploraciones, este tipo de reflexiones importantes. Entonces vamos a pasar a hablarles un poquito sobre nuestra primera versión. La primera versión también la tuvimos en tiempos de pandemia. Tuvimos que trabajarla casi el 98% virtual. Tuvimos algunos escenarios presenciales, pero muy controlados, de los cuales tuvimos 18 conferencias y 4 talleres que se hicieron de forma presencial, en la cual tuvimos una acogida muy interesante porque para hacer nuestra primera versión, pues logramos algún impacto importante porque nos llegó gente para las conferencias desde Argentina, desde México, Chile, y participación también en la convocatoria. Las redes sociales y las plataformas como las que estamos usando hoy en día para poder transmitir a nivel internacional y no tener los desplazamientos nos ayudó muchísimo. Tuvimos unas métricas bastante interesantes donde participaron más de 10.000 personas dentro de las charlas en vivo y en diferido sobre lo que tuvimos en Imago Festival 1. De esto nos trajo una reflexión bien interesante. Muchos de los expositores, entre ellos egresados, nos contaban por qué estaban viviendo de esto, de la ilustración, y cómo estaban permeando otros sectores, por ejemplo, en la parte de los productos, en lo que hablamos de los productos personalizados. Y empezamos a indagar también sobre ese proceso y nos encontramos con que más instituciones se interesaron en este proceso. Entonces, cuando proponemos Imago 2, que ya vamos a empezar a observar la presentación que está relacionada con ello, decidimos ponerle un tema específico y precisamente hoy, que ustedes estaban hablando de patrimonio y estamos hablando de historia, de las artes y las humanidades, para nosotros fue muy importante darnos cuenta que este proceso de las industrias culturales se fortalecería mucho más si desde nuestro país tenemos en cuenta, o dentro de nuestro continente tenemos en cuenta la importancia de la cultura inmaterial que siempre han tenido nuestros países. Y en este caso, por eso decidimos hablar sobre fiestas, carnavales, mitos y leyendas latinoamericanos. ¿Por qué partimos con esta idea? A partir de los resultados de Imago 1, con lo cual tuvimos la oportunidad de hacer 2 ponencias en Brasil el año pasado, también hablando sobre la cultura popular relacionada con la ilustración. Entonces pensamos en esta cultura inmaterial que muchas veces nos une. Hay muchos mitos y leyendas que nos unen dentro de la historia latinoamericana. Y la participación se dio de esta manera para Imago, en esta segunda edición, que fue precisamente la semana pasada. Estamos todavía calentitos, por decirlo de alguna manera, con los resultados que obtuvimos dentro de este proceso. Arrancamos el año, antes de esta celebración oficial que tenemos 3 días al año, iniciamos el año con una invitación especial de una escuela de ilustración peruana, se llama La Cochera.
nos visitaron, estuvieron haciendo unos workshops y unas masterclass y se terminó en un proceso muy interesante que se vincularon estudiantes de varias universidades en la construcción de un mural. Luego les compartiremos imágenes sobre ese proceso. Después de eso nos visitó un ilustrador español que se llama Marcos Guardiola, conocido como Macuma. Estuvo en nuestra institución precisamente también por el apoyo de la revista Bacánica, que ha sido un fuerte aliado de nuestro Imago Festival, tanto en la primera versión como en la segunda. Tuvimos la oportunidad de estar con Marcos Guardiola también en este proceso. Después de ello, ya se hizo la planeación de lo que tenemos. Una semana antes de iniciar nuestro proceso, tuvimos otro invitado peruano que se llama Félix Santos, otro ilustrador también importantísimo en la creación de personajes y escenarios de videojuegos. Y empezamos a generar, digamos, ese espacio para que la gente empezara a entrar en calor y empezara a darse cuenta de lo que sucedía con nuestro evento. Nuestro jurado de este año, o los juradores que tuvieron en cuenta la participación de la convocatoria que se abrió a nivel internacional, estuvo compuesto por el director de Revista Bacánica, precisamente, un ilustrador que es bastante conocido en Colombia, que se llama Juan Sin Miedo, Juan Villamil, y una ilustradora egresada de Libertadores que se llama Denise Quiñones, conocida como Des Artist, quien ha desarrollado proyectos de dirección de arte, tanto en diferentes proyectos de identidad de marca, ilustración de producto, como también el apoyo a artistas tan importantes como Pink, Pedro Capó, en sus videos de lírica musical. Entonces nos encontramos con un jurado de alto nivel y a partir de ello empezamos a tener unos invitados de lujo. En este momento, aquí en Colombia, hay otros ilustradores como Santa Gross. Hablo de los nicknames. Los ilustradores, precisamente, si de pronto nos estarán viendo, ellos prefieren que se les llame por su nickname, ¿no? Entonces, Julián Santamaría, Santa Cruz, acababa de llegar de Pompeya, Italia, a hacer un mural espectacular y vino precisamente a hablar sobre ese proceso. Lo mismo Suárez Boy, que es de la ciudad de Manizales, nos estuvo acompañando otro artista que se llama El Chico Sin Cabello de Pan, el mamarrachista profesional, son gente que han, a través del mural, de las redes sociales, de los cómics y diferentes escenarios, han trabajado sobre ese proceso. Nos acompañó también un artista que se llama Carmao, y precisamente trabajando el tema de la cultura colombiana muisca, de nuestros ancestros muiscas, desarrolló un producto editorial en combinación con realidad aumentada y realidades mixtas, donde habla del bestiario muisca. Un proceso muy interesante, muy enriquecedor, pero sobre todo motivador para la juventud de este momento, que precisamente se ha dejado llevar por la parte comercial que nos traen las grandes multinacionales como Disney, DC Comics o Marvel. Es que, digamos, también vale la pena mencionar cuando estábamos hablando de la temática para este Imago Festival, surgió la idea de trabajar estos temas que, según algunos estudiantes, son importantes, pero que la misma cultura, la globalización y la penetración cultural ha impedido que se conozca lo que somos nosotros. Y decían ellos, conocernos más de la iconografía nórdica, por ejemplo, que de la iconografía latinoamericana y de la colombiana, y los mitos y leyendas, la gente cree que es para viejitos, para gente antigua, y ellos estaban muy interesados y eso nos motivó fuertemente a desarrollar esa temática como parte también de recobrar el patrimonio histórico nuestro. Y algo para complementar también de lo que logramos en esta versión 2 es poder vincular a otros semilleros de investigación que llevan toda una trayectoria desde algún análisis alrededor de la imagen, y esto nos ha permitido fortalecer o iniciar esa relación a nivel interinstitucional, que para 2023 ya pues lograremos consolidar un semillero ya no solamente único dentro de nuestra institución, sino también vincular a otras universidades de acá en la ciudad de Bogotá, y pues obviamente a futuro poder vincular a otros semilleros ya de manera internacional, más constantes, donde se puedan ampliar esos reconocimientos alrededor de la gráfica, alrededor del lenguaje visual, y asimismo pues poder ampliar toda
toda una arqueología alrededor de lo que sean los temas de investigación, entregar productos más robustos, entregar o obviamente poder entregar unos hallazgos mancomunados, no solamente de nosotros como Trampantojo, sino de mutuo acuerdo con los demás semilleros. Eso creo que es lo que va a ser parte de nuestro desarrollo académico para los próximos años. Contemos, maestro, que hemos hablado mucho. Bueno, aquí tenemos otro producto que es algo que surgió dentro del proceso de construcción de la versión 2, imágenes en la radio, poder crear otro espacio alrededor de compartir esas experiencias, no solamente a través de nuestras redes sociales, sino abrir esta oportunidad para que las personas puedan reconocer cuáles son los desarrollos actuales de los ilustradores, de los artistas visuales, cuáles han sido esas experiencias anteriores a futuro de lo que ellos van a planear dentro de sus modos de desarrollo laboral. Y este espacio en la radio entonces también nos ha permitido involucrar a otras personas que están interesadas en poder compartir estas experiencias y sobre todo poder ampliar el campo de la ilustración, el campo de la imagen a partir de estos métodos tradicionales de la comunicación. Seguimos acá. Estos son los resultados que en estos momentos hemos logrado desarrollar a través de nuestras redes sociales, en el caso de Instagram, Facebook, TikTok, que nos han acompañado no solamente en la preproducción del evento, sino también durante lo que fue los 3 días, la semana pasada, y que seguiremos actualizando los contenidos de lo que va a ser las emisiones de cada uno de estos contenidos, sobre todo lo que estamos logrando construir en las otras universidades y de lo que vamos a ir publicando de todo este material de registro, los audiovisuales, las fotografías, los comentarios, para que pues podamos finalizar este año. Bueno, no sé si hasta el momento ustedes tengan alguna pregunta o podamos continuar con el proceso. ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, Están tímidos. bueno, ok. Pues precisamente como estaba mencionando el maestro Oscar, estamos también, hemos aumentado algunos de nuestros productos para llegar a mucha gente. Entonces nuestras redes se fortalecieron. Nuestro programa en Libertadores Online, que es la emisora de nuestra universidad, pero también podemos encontrar todos los podcasts de los entrevistados y de los temas que tratamos en Spotify, y eso los podemos encontrar a través de nuestra página web, que es www.imagofestival.com.co. Invitadísimos a también a que nos visiten en nuestra página web. Ahí estamos precisamente mostrando todos estos procesos de lo que sucedieron. Tuvimos unos patrocinadores interesantísimos, que fue Wacom, Boris Stadler, Faber-Castell, y obviamente el apoyo de la revista Bacánica, que estuvieron con nosotros para el proceso de premiación que tuvieron nuestros estudiantes. Pero la convocatoria llegó aproximadamente a 100 personas, entre ellos estudiantes en México que participaron. Tuvimos premiados en Medellín, en el Caquetá de la Universidad de la Amazonía, en el Minuto, de diferentes universidades que participaron en nuestra convocatoria. Y nos encontramos con la sorpresa el día de la gala de premiación, que había gente que había participado en nuestra primera versión, que no había podido ganar y que esta vez ganaron, y fue algo pues bastante gratificante. Desarrollamos una categoría nueva, que fue la ilustración científica, que no estuvo en la versión anterior, en la cual hubo una notable participación. Y aquí pues ustedes pueden encontrar en nuestra página web pues lo que están viendo aquí de todas maneras de los participantes que tuvimos en esta convocatoria, que pues hemos tenido pues una muy buena acogida en ese proceso. Y una invitación obviamente a nuestra tercera edición. Precisamente esta mañana tuvimos la oportunidad de estar en la emisora de aquí de cerca de Arboleda, donde nos dicen que se quieren vincular también otros. Bienvenidos, felices que Cerro Arboleda se vincula a nuestro evento. Vamos a mostrarles también acá un poco sobre nuestra página web.
Deja la dirección en el chat de la. Porque es que aquí la universidad tiene asegurado eso. Y así Así es, mira, aquí está. Entonces, hay dos PDF que no dejan. Aquí por seguridad. Una pregunta. Sí. Aquí, ¿sobre la dirección? bueno, les vamos a compartir dentro del chat para que visiten por favor nuestra página web y se van a dar cuenta, de hecho ya tenemos aquí en la página web ya están circulando las fotografías que nos tomaron esta mañana durante la entrevista en la emisora de Cerca Arboleda. Básicamente queríamos compartir con ustedes esta experiencia, pues porque estamos en un proceso constructivo, como lo estábamos diciendo, de generar una colectividad muy fuerte en Latinoamérica alrededor de la ilustración gráfica. Y obviamente potencializando las industrias culturales y la cultura inmaterial de los países a través de este proceso. Muchas gracias por su atención y pues si tienen alguna pregunta, pues bienvenidos. Muchas gracias.